Bueno, Feo, un Buenos episodio días. más. Aquí estamos para seguir diseccionando en nuestra morgue particular las Oh, causas de los fracasos de empresas conocidas por toda nuestra Tengo audiencia. los guantes de látex largos hasta el codo y deseando destripar el siguiente caso de empresa. Vamos a entrar hasta las entrañas. Siempre está bien que recordemos qué es lo que pretendemos con este podcast. Hombre, 100 maneras de hundir tu empresa es el atajo más rápido a aprender sobre negocios y sobre cómo hacer las cosas desde la perspectiva de cómo no hacerlas. También hemos llegado a la conclusión de que realmente en un mundo en el que hay tanto especialista, gurú y gurusete dándote consejos de qué hacer, nosotros que ni somos tan listos ni Como nosotros no sabemos hacerlo, como nosotros no sabemos hacerlo, pues entonces si supiéramos ya lo habríamos hecho, pues bueno, vamos a contentarnos en decirte qué es lo que no es recomendable hacer, pero no ya desde nuestra humilde opinión, que tampoco le interesa a nadie, sino desde estrepitosos casos de fracasos, de escándalos y crisis empresariales de las que, aparte del morbo y la curiosidad que nos da encontrar las razones de por qué esas hostias que se producen en el mundo de las empresas, pero además creemos oye, que también se pueden sacar lecciones que aplicar en el día a día. Entonces, ahí ese es nuestro sector y eso es lo que pretende aportar 1000 maneras de hundir como tu médicos empresa. forenses. Pues vamos a diseccionar, vamos a hacer la autopsia de una empresa. Aquí huele a muerto. Aquí Sí, huele a muerto, ¿no? Nada por aquí, nada por allá. ¿Qué tenemos hoy? Pues vamos a hablar de... Yo creo que vamos a decir el nombre de la emprendedora y luego diremos el nombre de la empresa. Vamos a hablar hoy de Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Un bonito cadáver de emprendedora y de empresa. Y yo creo que uno de los casos que se ha hecho famoso por méritos propios, también ha habido un juicio muy sonado y relativamente reciente, pero no ha habido ni que esperar al juicio. El juicio es verdad que la ha devuelto a las primeras planas y al debate colectivo, pero yo creo que el tema de decir Teranos ya se hizo muy famosa cuando parecía que tenía algo, o cuando parecía que se merecía su fama, se hizo muy famosa en su hundimiento y se ha vuelto a hacer con el juicio, pero yo creo que lo va a ser siempre como un referente destacado de una manera más de hundir tu empresa. Porque además sería un ejemplo bien claro de lo, haciendo un símil, Terano sería como un croma, ¿no? Estas cosas que se ponen detrás, esta pantalla verde que parece que tengas algo y no hay nada, porque la verdad es que el cóctel de Teranos es brutal a nivel de dinero captado, expectación mediática, la figura de, La en este caso, de una CEO de Elizabeth Holmes, efectivamente. que se vestía como Steve Jobs, grandes inversores detrás y al final no había nada detrás. No, pero vamos a ver, es que lo de Steve Jobs y esta tía es que no es que se vistiera como Steve Jobs, es que ya el tema ya rozaba la obsesión, era puro fetichismo. Es decir, estaba obsesionada con Steve Jobs. Yo recuerdo que... incluso hasta las presentaciones que hacía se movía como Steve Jobs. Pero si se vestía igual, y la propia prensa picó el anzuelo y ahora no recuerdo qué periódico, qué revista, pero alguna de estas de las chachimolonas, de los Forbes 30 Under 30. Algún día hay que hablar fue portada de Forbes. Hay que hablar de
de todos los mesías. portadas de Forbes que han terminado en la cárcel, el otro día leía que alguien se ha dedicado a analizar todo el dinero de inversión que han sido capaces de captar los Forbes por debajo de 30, es decir, todos estos chavalines imberbes Sí, que salen como... cierto, recuerdo el artículo. Y que los tíos han conseguido defraudar o provocar pufos cuyo valor es el doble del dinero que consiguieron levantar. Con lo cual, pero bueno, no nos enrollemos. Es decir, no, vamos a contar que ahí salió Cathy y ya no sé si fue Elizabeth. Forbes, Elizabeth, y ya no sé si fue Forbes o quién fue, pero llegó a decir de ella que era la nueva Steve Jobs. Sí, sí. Fue portada de Forbes. Dándole a Elizabeth una alegría enorme, porque como te vuelvo a decir, estaba directamente obsesionada. Analizaba sus vídeos, hablaba como él, se vestía como él, obligaba a su personal a leerse los libros y sinceramente, es decir, Steve Jobs tiene muchas méritos y muchos logros y muchas virtudes. y muchas virtudes, pero creo que también es fácil llegar a la conclusión de que no era tampoco la alegría de la huerta trabajar con él, es decir, tenía una cierta tendencia a comportamientos un poco tiranos y un poco salvajes, algo que también Elizabeth le encantaba cultivar por su relación de fan de Steve Jobs, también su personal se ha quejado, el personal de Terano se ha quejado de actitudes pues también muy dictatoriales sí. y una autocracia. Efectivamente. ¿No? Una autocracia por vida. Pero bueno, Terano, si no recuerdo mal, se funda en 2003 y es al final, al menos lo que era su misión, era revolucionar el mundo de la biotecnología, haciendo diagnósticos. Lo tiene todo. En 15 minutos con una maquinita que llevaban a las farmacias y con una simple extracción, mínima extracción de sangre con un pinchazo en el dedo, en 15 minutos podían darte un diagnóstico de enfermedades que pudieras tener. Claro, esto mola. Hombre, mola mucho. Mucho. Bueno, ojalá hubieran Nos juntamos ahí con una exposición mediática por parte de Elizabeth Holmes tremenda. Metemos también en la coctelera la atracción de inversores de referencia. En aquel momento, tenemos la tormenta perfecta. Decir, pero es que Teranos lo tenía todo. Es decir, en el montito este de las startups, para empezar, ¿qué es una startup? Buena pregunta. ¿Nos cogemos lo que dice la ley de startups? No sirve, ¿no? Es mejor que intentemos informar adecuadamente. Para no dar conceptos por sentado, ¿cómo definirías startup? Bueno, pues una startup para mí es una empresa con un grado de innovación superior a la media que viene a mejorar tipo de proceso, por el negocio desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, a bote pronto, eso podría decirte. ¿Qué podrías añadir o cómo la definirías tú? No, desde luego, vamos a ver, la tecnología está en el centro del core, la innovación. Yo a veces también digo que incluso, pues oye, es más importante o es específicamente importante que se desarrolle tecnología y no solamente que se use. Evidentemente no es lo mismo desarrollar ChatGPT que usar ChatGPT como empresa. En cualquier caso, la tecnología tiene que ocupar un lugar y eso lo que genera o lo que lleva asociado de la mano es el factor. Algunos le llaman riesgo. A mí no me gusta tanto el concepto de riesgo, a mí me gusta más el de incertidumbre. Es decir, porque al final de riesgo termina pareciendo, pues oye, que esto es un casino. Y aunque la inversión en empresas tecnológicas
lo parece un casino, sobre todo por los datos de mortalidad, por estos datos, por estos casos de escándalos que muchas veces van desarrollados o van asociados con este tipo de empresas, pero en realidad, es decir, lo que genera la innovación y lo que genera una tecnología que busca una disrupción o que busca cambiar las reglas del juego, lo que genera es incertidumbre. Es decir, ¿por qué? Pues porque nunca se ha hecho. Es decir, nunca ha habido una tecnología parecida en el mercado, o nunca se ha innovado en un modelo de negocio de esa manera, o nunca se ha ofrecido ese producto de esa manera al cliente, y eso genera una incertidumbre general sobre el éxito del planteamiento del producto, del servicio. Con lo cual Y hablamos... precisamente eso es lo que necesita, y perdona, es decir, y con eso termino, lo que necesita un tipo de inversión y un tipo de acompañamiento por parte de inversores, pues más acostumbrado o más tolerante con el riesgo. Y es por eso por lo que se le llama capital riesgo. En resumidas cuentas, son empresas tecnológicas e innovadoras que precisamente de la mano de esa innovación pues viven en la incertidumbre. Y que además son escalables. Eso es lo que podría ser una definición, no desde luego académica, que no lo pretendemos, sino más o menos seria de lo que es una startup. Y después ya está, evidentemente, pues oye, lo que la gente entiende por una startup en el imaginario colectivo, que tampoco está muy desencaminado, y que Teranos lo reunía todo. Es decir, era todo. La juventud apabullante de Elizabeth Holmes. Y la personalidad. Ya tenía 19 años cuando fundó la empresa. Entonces tenía toda la historia cautivadora detrás de que mentalmente, incluso el que no está relacionado con las startups, vincula con las startups. Es decir, un equipo de gente joven que que deja la universidad, como es el caso de Elizabeth Holmes, que salió de Stanford, una de las mejores universidades del mundo, que tiene una convicción clara en una innovación tecnológica disruptiva como es la que tú estás comentando. Es decir, bueno, hubo varios pivotajes a nivel de producto, pero bueno, empezó con una idea de... Bueno, ahora ya llegaremos. Empezó con una idea de parche para dosificación automática de temas de antibióticos, después pasó a tema de análisis de sangre, pero en resumidas cuentas tenía una visión clara y que era lo que cautivaba al mercado, lo que cautivaba a sus inversores sobre querer acercar el control sobre la propia salud con tratamientos prácticamente simultáneos o automáticos, con análisis de sangre cuyos resultados los podías tener en el momento, en una época en la que todavía, pues oye, era relativamente razonable. Todavía lo sigue siendo, pues oye, tener que esperar días para tener ese tipo de datos. Y además entonces, en un país como Estados Unidos, con el cual la sanidad pues oye, tiene sus peculiaridades. Una tecnología que parecía que lo cambiaba todo. Una CEO y un equipo que dejan la mejor, una de las universidades top para centrarse para meterse en un garaje, como dicta la épica de las startups, para meterse en un garaje y desarrollar su solución con la convicción de una sonámbula. Después, además, evidentemente, pues oye, en un mundo en el que suelen abundar los hombres, en este caso, pues una mujer, y que además con una personalidad pues cautivadora, con muy buenas dotes para comunicativas, dominaba la escena, comunicar, para atraer inversores, pero no solamente inversores, para atraer a grandes farmacéuticas, para atraer a grandes políticos que se sentaban en el consejo de administración, para reunirse con el presidente, para salir en las grandes portadas. Es decir,
una empresa que lo tenía todo, que tenía todos los ingredientes que a los inversores les gusta encontrar y que a las empresas y el resto de partners en los que se tenían que apoyar estaban absolutamente entusiasmados. Con lo cual, pues oye, todo tenía buena pinta. ¿Qué es lo que Si podía salir mal? Bueno, a ver, en este caso haciendo una disección, ¿no? Además teniendo en cuenta que levantaron en torno a 800 millones de dólares, que se dice pronto. Se dice pronto, pero bueno, haciendo una disección, al final, el plan fundamental de Teranos es que detrás del escenario no había nada. O sea, no había tecnología, no había producto, promesas incumplidas. Hombre, bien, al final, pero yo creo que esa es la base. Es decir, hemos dicho que al final una startup, una empresa tecnológica, se basa precisamente en ofrecer una tecnología que cambie las reglas del juego y que realmente suponga un paso adelante importante, que después es importante que esa tecnología tenga todo lo demás, es decir, tenga una buena CEO, tenga una buena historia, tenga una CEO que también que sea capaz de cautivar inversores y de atraer aliados a su lado, pero la base es la tecnología y Teranos no tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. Y así acabó, realmente. O sea, cuando... 800 millones de euros en ronda de inversión fue capaz. ¿Y la valoración de la empresa, la recuerdas? Pues no le recuerdo. Habría que revisarlo porque, a ver... 10.000 millones. 10.000 millones de euros llegó a tener de valoración sin tener nada. Que se dice pronto, ¿eh? Bueno, sabemos o expliquemos un poco que de todas formas la valoración de las empresas está es un tema de expectativas. Relacionado precisamente con la valoración a la que es capaz de captar inversión de los inversores, sobre todo hasta el momento en el que llegan a salir a público o a cotizar en bolsa. En ese momento, evidentemente, la valoración, el que la realiza es el mercado. Y al mercado le gustaba todavía Elizabeth Holmes. No, bien, pero me refiero a que cuando sales a bolsa el que te valora es el mercado bursátil y ese suele ser bastante más inclemente y bastante menos compasivo que los inversores. Es decir, cuando una empresa sale a bolsa tiene que tener un nivel de transparencia a nivel de cuentas, de resultados. La SEC es bastante estricta con y sobre todo el que es sabio es el inversor. Es decir, conocemos que muchos casos de empresas que tenían valoraciones muy altas en esas inversiones privadas que conseguían levantar y en el momento en que salieron a bolsa, pues metieron un leñazo de 3 pares de narices. Tenemos ahí muchos casos. Sí, ya hablaremos del caso de WeWork, por ejemplo. WeWork, por ejemplo, pero bueno, hay muchos otros en los que, sin necesidad de que hubiera tampoco grandes escándalos o grandes fraudes, como puede ser el tema de Teranos, el mercado, lo que determinó cuando las empresas salieron a bolsa es que valían mucho menos de lo que habían considerado los inversores privados. En cualquier caso, esos 10.000 euros en los que se valora Teranos, 10.000 millones, es el valor extrapolado de la valoración en la que entraron los últimos inversores privados, pero es una empresa que nunca llegó a cotizar en bolsa, con lo cual siguen siendo, pues oye, castillos en el aire o los cuentos de la lechera, pero hubo mucha gente que metió dinero considerando que la empresa valía esos 10.000 millones de dólares. Eso es lo que, por parte de Elizabeth Holmes, tiene más mérito. Efectivamente. Claro. Realmente. Porque al final Elizabeth Holmes manejaba muy bien las expectativas. Siempre iba
diciendo tenemos el producto, tenemos que hacer pruebas, pero cuando hacían las pruebas al final lo único que salían eran problemas. O sea, no... Bien, pero eso tampoco fue flor de un día, quiero decir que No, 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 no. Theranos se fundó, es decir, ella en el 2002 todavía estaba en Stanford, lo abandona en 2003 para fundar Theranos y Theranos se hunde, pues, ¿qué fue? En el 2015 o 2015, 2016. sí, por ahí, 2015-2016. Bueno, ahí estalla el escándalo, pero yo creo que él no cesa las actividades hasta el 2018. En resumidas cuentas, de 2003 al 2015, que ya empieza a salir en prensa, no ya las dudas, sino reportajes de investigación, ya bastante profundos, filtraciones de dentro de su propio personal, sí. de que había en resumidas cuentas, que no había una tecnología que hiciera lo que Elizabeth, o que fuera capaz de hacer lo que Elizabeth Holmes prometía. Ahí van 12 años, 12, 13 años. Sí, porque además realmente todo se destapa, si no recuerdo mal, con un artículo del Wall Street Journal, que fue quien destapó, oye, pues empleados que estaban descontentos, que no había tal tecnología, que no había producto, el enriquecimiento ilícito de Elizabeth Holmes, el patrimonio que había generado. Y bueno, pues al final en este caso fue un poco lo que lo destapó todo y pues haciendo un símil, ¿no? El famoso cuento del vestido del rey. Pues la gente empezó a ver que pues, el rey iba desnudo. O sea, no. Has degradado al emperador a rey, pero sí, es el tema el traje del del emperador. traje del emperador. Pero el traje del emperador, es decir, el traje del emperador es ese complejo en el que todo el mundo le da por continuar con la fantasía y nadie es capaz de decir lo obvio o de levantar la mano y plantear las dudas. Te vuelvo a decir, a mí me alucina que ese proceso durará pues, mínimo 12, 13, 14 años. 14 años en los que se dedicó a ir cerrando con éxito cada una de esas consecutivas rondas de inversión que al final le hicieron captar 900 millones de euros, como decías antes. Todos esos inversores, como nos podemos imaginar, pero más aparte de los clientes, políticos, personajes que habían acompañado a Elizabeth Holmes en toda esa aventura, pues en cuanto saltaron el escándalo, se pillaron un rebote de 3 pares de narices, fundamentalmente los inversores, que fueron los que se quejaron de haber sido sistemáticamente engañados con respecto a la información que recibían, al estado de la tecnología, a las expectativas comerciales de la empresa. Recordemos que son también los que llevaron la acusación particular en el juicio, un juicio que terminó con una condena de 11 años de cárcel para Elizabeth Holmes. Pero la cuestión es, todos estos que se dieron los golpes de pecho y que se sintieron tan engañados durante ese proceso, no podían haber hecho algo mejor por haber verificado la tecnología de Theranos. Así es que era tan sencillo como eso. Porque el problema, al final, y así quedó acreditado en juicio y así ya comúnmente reconocido, que con independencia de lo que Theranos decían que eran capaces de hacer, no hacían absolutamente nada. Es decir, su tecnología no suponía ninguna mejora sobre ninguno de los tratamientos existentes. Con lo cual, evidentemente, aquí hay una lección bien clara, no tanto para el emprendedor, pero para la gente que invierte es, oye, hay que verificar en qué estás invirtiendo. Bueno, pero es que además estamos hablando, como comentábamos antes, de que la tecnología tiene que estar en el centro de la propuesta de valor de la empresa. Pero precisamente por eso, evaluar
tecnologías y contar con los medios suficientes de especialistas, de Sí, expertos, sí. de conocimiento dentro de los propios fondos, debería ser, de los fondos de inversión, claro, debería ser el pan nuestro de cada día. Es Sí, pero decir, aquí se gestionó muy bien el famoso FOMO, ¿no? El miedo a quedarte fuera. Con lo cual fueron entrando unos detrás de otros. Oye, pues lo que tú decías, ¿no? El traje del emperador. Yo no me quiero quedar fuera. Esto puede ser. Aclaremos Y fue. lo del FOMO para los no iniciados, pero FOMO, FOMO, son las siglas del Fear of Missing Out, que es, como tú dices, traducido literalmente, el miedo de quedarte fuera, y básicamente lo que consiste es en que en circunstancias de máxima expectación y de máxima popularidad de cualquier solución, son los inversores los que se pelean por invertir en esas empresas, y lo más importante no es hacer tu trabajo y comprobar si esa inversión es la más adecuada, si esa tecnología es la más solvente, sino que lo más importante se convierte en que seas capaz de entrar tú y no quedarte fuera, de esa operación. Lo que sí que es curioso, y casos que iremos viendo más adelante, como muchas de estas startups, y solo estamos hablando de startups americanas que tienen un crecimiento muy, muy rápido y una caída, vamos, más rápida todavía, es lo bien que dominan la escena, el storytelling que tienen, cómo gestionan las expectativas de los inversores y cómo todo eso hace que la gente pues no quiera quedarse fuera. Eso yo creo que es un poco la conclusión que yo saco, ¿no? O sea, como un emprendedor, llevándolo al terreno bueno, es lo importante que es saber contar lo que tú haces y cuál es tu ventaja competitiva. Eso como lección de cosas buenas cuando hay algo detrás. Pero tener habilidades comunicativas y saber vender es de los temas más importantes, no solamente en las startups, no solamente en las empresas tecnológicas, sino además en la vida. Y en este puñetero país yo siempre digo que tenemos una actitud muy peyorativa frente a la gente que se dedica a vender y frente a vender en general. Y es algo que además se traduce en las desventajas competitivas que tenemos siempre frente a otros, que además pues, oye, nos dedicamos a etiquetarlos precisamente pues, como vendedores o como vendehumos. Es decir, aquí en este país, precisamente lo que nos falta muchas veces es vender. Y la actitud que se tiene con respecto a la gente que se dedica a ello y con respecto a los comerciales no deja de ser siempre peyorativo y negativo. Y no nos engañemos, es decir, saber vender tu solución, por buena que sea, si no eres capaz de comunicarlo adecuadamente a tus clientes, a tus proveedores, a tus aliados, a tus inversores, no llegas a ningún lado. Con lo cual, coincido contigo en que esa es una característica del perfil de Elizabeth Holmes, que lejos de ser malo, es bueno y en el que todo el mundo tiene que trabajar. Pero claro, aquí pasan muchas cosas. Si nos quedamos sencillamente a ese nivel, a nivel de las características personales, del liderazgo, de la capacidad de seducción que tenga la personalidad de cada uno de ellos, y que volvemos a decir que es importante, pero sin embargo no hay que matar a Pepito Grillo. No. Es decir, ese es una circunstancia, una posición, un rol que tiene muchos peligros, evidentemente. Si estás rodeado constantemente de gente que te dice lo alucinante que eres, lo bien que lo haces todo, que bien comunicas, cómo cautivas, eres la mejor jefa, tu ego va creciendo. es decir, al final matas a Pepito Grillo, como decía antes, y te quedas sin ningún elemento de confrontación, ni de sentido crítico, ni de revisión de tu posición.
De ahí a convertirte en un mesías convencido de tu misión y completamente alejado de la realidad, como probablemente le pasó a Elizabeth Holmes, pues hay solamente Un simple paso. un paso. Con lo cual, a los que estén en la posición de Elizabeth o en la posición de emprendedor, entender que siempre hay la conveniencia y la importancia de tener cerca a gente que te aterrice Sí. Y que te mantenga con los pies en el suelo. Y saber transmitir muy, muy bien lo que haces siempre teniendo algo detrás. Para mí eso es lo más importante. Y luego, como tú bien dices, si no recuerdo mal, Elizabeth Holmes tenía a su lado, no recuerdo el nombre, de nombre y apellido indio, que era su, digamos... Sí, el co-founder, Sí, además, que además también eran pareja. Sí, eran pareja. Eran pareja hasta que dejaron de serlo en el juicio. Efectivamente. Pero bien, es decir, mantener siempre cerca a gente que te ponga los pies en que el te suelo. ponga los pies en el suelo y que no te hagan de palmeros. Eso por un lado. Pero fundamentalmente a mí también lo que me sorprende, por no decir que me revienta de este tema, es que precisamente además los que hacían de palmeros también eran los que tenían que vigilar corral. El corral y donde estaban metiendo el dinero que ni siquiera era suyo, porque los fondos de inversión gestionan dinero de otros inversores. Y esa gente no hizo una mínima due diligence de la tecnología, una mínima evaluación de qué era lo que estaba ofreciendo Theranos. Porque, bueno, acabo de decir due diligence y me gustaría que no quedara ningún concepto sin explicar. Explica la diligencia de vida. Sí, literalmente la diligencia de vida, pero en resumidas cuentas son todas las tareas de revisión, de análisis, de validación, de comprobación de la situación real de una empresa que va, evidentemente, más allá de la tecnología. En este caso es la parte que evidentemente nadie hizo, pero que también pues, tiene que ver con revisar la situación financiera, la situación contractual, la situación del personal de una empresa antes de realizar ninguna inversión. Nadie hizo sus deberes, por muy indignados que se pusieran en el juicio o por muy ofendiditos que se quisieran fingir cuando ya era demasiado tarde. Pero es que tampoco lo hicieron todos los personajes públicos, entre ellos políticos de primer nivel, financieros de primer nivel, que se prestaron exsecretarios de Estado, a posicionar su imagen al lado de la de Elizabeth Holmes o a sentarse en sus consejos de administración. Y en una empresa que estaba vendiendo una solución tecnológica que lo cambiaba todo, a nadie le dio por probar la maquinita. Es que es algo que llama mucho la atención. Con independencia de que esta señora o señorita fuera en un juicio pues declarada culpable y que de hecho creo que está actualmente todavía en prisión, si no ha salido ya, en cualquier caso se le impuso una pena muy larga. En cualquiera de los casos, aun suponiendo que tenía una intención muy maléfica y consciente de engañar a la gente, que como tal ha sido condenada, pero yo creo que es muy difícil considerar que los que tenían que haber hecho una mínima comprobación de dónde invertían el dinero de terceros la hicieran. Así es. En una tecnología que nunca ha podido demostrar tener ninguna eficacia, ni eficiencia, ni suponer, como decíamos antes, ninguna mejora con respecto a todo lo que había actualmente en el mercado. De hecho, cuando se destapó todo el asunto, antes del juicio y durante ya los últimos años que llevaron al cese de operaciones de Theranos, pues también se demostró, es decir, afloraron
los testimonios de antiguos trabajadores que denunciaron precisamente, pues oye, La mala una praxis. política de silenciamiento de todas las voces críticas e incluso de cuando una vez que dejaban las empresas de amenazas, de amenazas y todo. intimidaciones para que no se saliera a la luz la realidad. Es decir, no era ninguna angelita la señora Holmes, pero sinceramente, gente que invierte Sí, sí, cientos fallo de multiorgánico. millones, no hicieron tampoco su trabajo, con lo cual, como dice el título del podcast, nada por aquí, nada por allá, no había nada, pero me gustaría saber dónde estaba Pepito Grillo. Así es. Yo como conclusiones, sobre todo me quedo en lo que hemos dicho, la importancia de la puesta en escena, de saber vender tu producto, saber posicionar tu producto en el mercado, saber venderlo a inversores, desde un punto de vista positivo, evidentemente, y luego como principal lección, cosas que no hacer, pues eso, el saber dónde inviertes. Saber dónde inviertes y qué hay detrás de aquello que inviertes. No está complicado, chavales. Haced vuestro trabajo, que os están pagando por hacerlo. El del CEO, evidentemente, su trabajo es liderar con éxito una empresa, capitanear con honestidad y con respeto a un equipo que sea capaz de llevar ese producto al mercado y sobre todo ser leal con sus inversores. Pero el de los inversores es entender el mandato que tienen a su vez de sus propios inversores, de los que les han dado el dinero, y poner el dinero en soluciones reales, coherentes y honestas, y no perder el culo por poner la pasta donde otros la están poniendo y solo porque otros la han puesto. La han puesto o la están poniendo. Con lo cual, que cada uno que se gane su sueldo, que se lo gane honradamente y sobre todo, si te dedicas a tecnología, no se te que haya olvide tecnología. desarrollar alguna, aunque sea un botijo. Importantísimo. Pues muy bueno, Feo. Pues, buena disección hemos hecho en nuestra morgue particular. Tenemos sangre hasta los codos. Nos hemos metido en lo más profundo de otro bonito cadáver y espero que, oye, que haya salido alguna conclusión útil para todos nuestros oyentes. Y que sirva. Así que, muchísimas gracias. Nada más, pues oye, estoy ya deseando ver cuál es el siguiente cadáver que pasa por aquí. Vamos a verlo. Muchas gracias. Chao, chao.